Vamos a estar teniendo en cuenta nuestra, en esta transmisión, vamos a ver la segunda parte de nuestro bloque sobre revelación. En este caso nos vamos a enfocar en la revelación de Dios en Cristo. Vamos a tomar en cuenta algunos aspectos que ya habíamos visto, para partir de ahí, ya habíamos visto las generalidades y vamos a partir de esos aspectos. Entonces tenemos la revelación de Dios en Cristo. Ustedes ven en pantalla esto. Y ahora, obviamente, las fases de la revelación que ustedes ya conocen, que es la manifestación. O sea, ¿se acuerdan? La creación, el éxodo, el diluvio, el llamamiento de Abraham, todas estas cosas son manifestaciones de Dios. Y obviamente la inspiración, esa capacidad que dio Dios a algunas personas que estuvieron ahí para escribir el Evangelio, escribir cualquier libro de la Biblia. Entonces, Dios tomó personas y vamos a hablar de esa inspiración, luego vamos a recordar el asunto de la iluminación. Y entonces, rápidamente, manifestaciones, ya habíamos visto esto, la creación, visiones y comunicación de su palabra a los profetas y escritores. Y yo les digo también que se incluye el éxodo, se incluye el diluvio, todas esas cosas, todos esos eventos donde Dios se manifestó. Y el evento cristológico, que es el centro de toda la Biblia. Sin el evento cristológico que ya habíamos mencionado, que es la encarnación, la vida y ministerio de Jesús, su cruz, su muerte, su sepultura, y su resurrección, su ascensión y la venida del Espíritu Santo. Sin esto, nosotros no podemos entender completamente, no podremos entender el sentido del Antiguo Testamento, ni tampoco entenderíamos el Nuevo, porque el Nuevo estaría hablando de algo ¿de qué está hablando? Diríamos. Si imagínense que quitáramos los evangelios del medio, ¿verdad? Bueno, pero los evangelios o la vida de Jesús, su vida y ministerio, sus palabras le dan sentido a toda la Biblia. Son el punto conector entre toda la Biblia. Y entonces, tenemos la inspiración. ¿Qué es la inspiración? Los escritores bíblicos produjeron la escritura bajo la guía del Espíritu Santo, y siempre hablamos bajo la guía del Espíritu Santo. Lo hicieron con sus propias palabras y estilos, pero dijeron lo que Dios quería que se dijera. No dijeron lo que ellos querían decir o lo que ellos medio comprendieron de lo que Dios quería que comunicaran. Quizás a veces, como dice el Nuevo Testamento, no comprendieron completamente la magnitud de lo que Dios les había dicho, pero dijeron lo que Dios quería que se dijera. Y es algo importante cuando hablamos de la inspiración bíblica. Lo que tenemos en la Biblia era lo que Dios quería que se dijera. La iluminación, y aquí el Señor usa la palabra, su palabra, para hablar a los seres humanos del día de hoy, para guiarlos a la verdad por medio del Espíritu Santo. Entonces, eso es la iluminación divina. Y tenemos, bueno, nosotros nos acercamos a la Escritura, leemos la Escritura y somos iluminados por ella. Somos guiados a toda verdad. Entonces vamos a empezar con el asunto de la revelación de Dios en Cristo. Y obviamente tenemos que decir que cuando hablamos de la revelación de Dios en Cristo, estamos diciendo que Dios se limita a sí mismo a través del medio, por causa del medio que usa. Y entonces estamos recordando esta doctrina de la acomodación que ya habíamos mencionado, que Dios se limitó a la capacidad humana de comprender su revelación. Y obviamente vemos los límites de la revelación, sobre todo las revelaciones que se dieron en el Antiguo Testamento. En Cristo la revelación es plena y clara porque es personal. Dios puede revelarse de cierto modo a sí mismo y a través de la naturaleza, pero la naturaleza puede dar solo una limitada e imperfecta revelación de Dios. Esto es así en el caso de que incluyéramos
incluyéramos en la naturaleza al hombre como una persona moral y espiritual. También esto es cierto en referencia a la revelación de Dios a través de la nación de Israel y de los profetas del Antiguo Testamento. La revelación es parcial. La revelación final de Dios fue hecha en Cristo Jesús. Y eso es algo que tenemos que tener bien claro. Vamos a tratar esto así, porque la revelación final fue hecha en Cristo Jesús. Y vamos a hablar de la afirmación cristiana, de los factores de la revelación, el Espíritu Santo y la revelación bíblica. Y si alguien pregunta por la revelación bíblica hasta acá y no antes, tenemos que recordar que la manifestación de Dios produjo la escritura. O sea, la inspiración, Dios se manifestó, y esa manifestación llevó a la inspiración de algunas personas que Dios eligió para ello y produjo la escritura. Es la manifestación la que produce la escritura a través de la inspiración. Y finalmente, la naturaleza y función de la revelación. Vamos a hablar de estas cosas. Y empezamos con el asunto de la revelación de Dios en Cristo y vamos a hablar de la afirmación cristiana. Y nuestra afirmación es que Cristo fue la revelación final de Dios al hombre. Esa es nuestra posición como cristianos. Ahora, obviamente, no solamente nos quedamos ahí, o sea, decimos, bueno, entonces esta afirmación cristiana tiene sus afirmaciones en el Nuevo Testamento. Evidentemente, este fue el punto de vista de los escritores del Nuevo Testamento. Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Segunda de los Corintios 5:19. Pablo vio en esta reconciliación, Dios le habló, fue hecho mensajero, Dios le habló a Pablo, fue el mensaje de Dios para él. Este es el significado de la declaración de Pablo cuando él habla de Cristo, como la imagen de Dios. El libro de Hebreos comienza con este punto de vista. Dios, habiendo hablado de muchas maneras, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Se acuerdan esa expresión? Dice, sí, habló de muchas maneras, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Este Hijo ha traído la revelación final en lugar de una revelación a medias o parcial, incompleta. Y entonces usa una serie de conceptos para referirse a su gloria, a la sustancia, que quién es Cristo. Y entonces, obviamente, con Cristo nos lleva la primera nota, nos lleva el concepto completo, nos llega la idea completa, nos llega la revelación completa de Dios. Dios es una de las características sobresalientes de los escritos de Juan también. Él dice que ningún ser humano ha visto a Dios jamás. Es el Hijo quien le ha dado a conocer. Él quiere decir que Dios ha hablado en Cristo su última palabra al género humano. Y obviamente nosotros nos damos cuenta en este capítulo 1 de Juan que hay un paralelismo con Génesis 1, donde Dios dice y dice. Su palabra fue el medio de efectuar su voluntad fue dinámica a través de su palabra para efectuar su propósito en la actividad creativa. En el primer capítulo del Evangelio, Juan establece que Cristo, como el verbo o la palabra, era el poder de Dios en la creación y en la providencia. Entonces, la afirmación cristiana, la afirmación del Nuevo Testamento, es que Jesucristo es la última, es quien revela plenamente a Dios. Lo que Jesús hizo, lo que Jesús vivió, lo que Jesús dijo, lo que enseñó, todo eso nos habla de Dios. Entonces, obviamente, también tenemos que decir que Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se cumplió en Cristo. Las instituciones, promesas, instituciones, sacrificios, actos simbólicos y toda la profecía se cumplió en Cristo. Entonces, aquí la posición que mantenemos, al menos
se sugiere que la idea por todas partes del Nuevo Testamento se sugiere esta idea. Nosotros vemos a los evangelistas diciendo, ah, mira, aquí se cumplió esto, acá se cumplió aquello, mira, esto se hizo porque el profeta había dicho. Los escritores del Nuevo Testamento vieron el cumplimiento de la profecía en muchos aspectos particulares de la vida de Jesús, en sus palabras, en su modo de enseñar. Todo el orden del Antiguo Testamento llegó a su cúspide y realización en él. La ley y los profetas fueron la revelación de Dios. Cristo llevó esta revelación a una culminación. Y nosotros decimos, nos mostró qué significaba todo eso en su vida y cómo eso era el cumplimiento de todo. En esta conexión de ideas, el libro de Hebreos nos muestra la relación de Jesús como sacerdote, como sacrificio, como superior a Moisés. Y entonces, también nos dice que Él obtuvo, a través de su obra, obtuvo una eterna redención, una redención que era final en su carácter. En Hebreos 9:12 dice, bueno, y todo lo que hizo nos llevó a una eterna redención. O sea, Hebreos toma cuestiones del Antiguo Testamento para decir, mira, Cristo es el verdadero sacerdote, Cristo es el verdadero sacrificio. Las promesas que Cristo hizo son el cumplimiento del Antiguo Testamento. Por ejemplo, esa promesa de entrar al reposo de Dios se cumple en Cristo. Y solamente el que cree puede tener eso. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el medio, ¿se acuerdan que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe? Sí, Dios actuó en su gracia, pero nosotros tenemos que responder con fe. El testimonio, obviamente también tenemos el testimonio de la experiencia. ¿Cuál ha sido la experiencia? Tenemos el testimonio de la experiencia cristiana de los testigos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, eso está escrito. Pero también tenemos el testimonio de la experiencia de cristianos a través de 20 siglos completos, ya estamos en el 21 por la gracia de Dios, la paciencia de Dios que permite que sigamos por aquí. El Nuevo Testamento no produjo el cristianismo produjo el Nuevo Testamento, y en el corazón del movimiento cristiano estaba una nueva y revolucionaria conciencia de Dios en la vida de los hombres. O sea, en la experiencia cristiana, Dios formó parte de la vida de los hombres. Esto obviamente, todo esto se basa en la vida y enseñanza que Jesús trajo a los hombres de un nuevo sentido de Dios y de su amor. O sea, finalmente nosotros aprendemos de Dios y su amor por lo que Jesús dice. Y el Nuevo Testamento dice y refiere e interpreta y señala lo que Jesús dijo. El Pentecostés, por ejemplo, en Pentecostés, ellos se vieron poseídos por una conciencia de la presencia divina, o dice el texto, llenos del Espíritu Santo. Y entendieron que pues esa enseñanza, esto no lo podían callar, sino que obedecer y predicar a Jesús. Era la voluntad de Dios. Y que todo el mundo debería ser salvo. Y lo leemos en el Nuevo Testamento. La experiencia y todas las personas que creyeron se dieron cuenta de una cosa, de que Jesucristo era el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento, que Jesucristo era la revelación de Dios, que Jesucristo era y es la única manera de conocer verdaderamente a Dios. Y obviamente tenemos que decir que, bueno, hay una línea de testigos. ¿Cuáles son los? Bueno, tenemos la afirmación cristiana y la revelación de Dios en Cristo tiene una afirmación cristiana, pero también hay factores en esta revelación. Uno de los primeros factores de la revelación de esta situación, vamos a poner el siguiente cuadro, los factores de la revelación. En la revelación, estamos hablando de la revelación de Dios en Cristo, la conciencia de Jesús acerca de Dios. ¿Qué pensaba Jesús acerca de Dios? ¿Qué conciencia tenía Jesús? Lo primero que se menciona es su conciencia de Dios. Para él Dios fue una realidad viviente. O sea, Dios no era un concepto que tú aprendías y dices, sí, Dios es así porque me enseñó mi maestro. No,
Para él era una conciencia, una realidad viviente. Esta conciencia surgió de las profundidades de su propio ser. Evidentemente emergió de su comunión con Dios. Él siempre habló de tener una comunión especial con Dios. De hecho, nosotros entendemos que Él es el Hijo de Dios y tiene una relación que ninguna persona tiene con Dios, que ninguna persona puede tener con Dios. Es única. Su conciencia de Dios era tan clara y definida como su conciencia del yo personal. Una de las cosas más significativas acerca de Jesús es un hecho obvio y prominente, es que él fue un hombre religioso. O sea, todo el mundo puede decir, bueno, Jesús fue un hombre religioso. Pero no era un hombre religioso así nada más de cuestiones de que sí iba a los cultos los sábados, ¿verdad? Porque él era judío. La vida toda para él era sagrada. La vida en su totalidad la vivió tomando en cuenta a Dios y consagrándose a Él. Su vida fue una vida limpia, de limpia comunión con Dios. Toda su vida fue de obediencia a Dios. Incluso si tenía que elegir entre sufrir la cruz y desobedecer a Dios, prefería sufrir la cruz y hacer la voluntad de Dios. Antes que negar la voluntad del Padre, bebió la amarga copa del sufrimiento y fue a la cruz. Entonces, su conciencia. Pero también está la enseñanza de Jesús acerca de Dios. Jesús enseñó quién es Dios y lo interpretó para nosotros. Dios estaba en el centro de su enseñanza. Jesús siempre habló de Dios, del reino de Dios, habló del Padre. Él, hablando de Dios, Él es un Dios de sabiduría perfecta y de poder. No hay duda alguna acerca de la personalidad de Dios en la concepción de Jesús. Y ahora, es muy importante cuando hablamos de la personalidad de Dios en la concepción de Jesús, porque los mismos evangelistas, cuando escriben los evangelios, por ejemplo Juan, dice, a Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, Él le ha interpretado, Él le ha explicado al mundo. Pero te encuentras que la explicación es un ser humano. La explicación es Jesús. Entonces lo primero que entiendes es que si el que ha visto a Dios, si el que ha visto a Jesús ha visto a Dios, entonces Dios es una persona. Es lo primero que entiendes porque Jesús es una persona. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús allá en Juan 14. Entonces, lo primero que entiendes es, Dios es una persona. Y es más, Dios es una persona que se interesa y que nos ama. Entonces, no hay duda alguna acerca de la personalidad de Dios en la concepción de Jesús. Porque Jesús mismo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No está hablando de un concepto, está hablando de ver una persona. Era una persona de justicia y amor perfectos. O sea, sí justo, pero también amante. Dos conceptos que se unen y que no son contrarios, sino que son parte de una misma personalidad y que no se contraponen. Es bondadoso para con los buenos y malos. ¿Se acuerdan Mateo 5 del 43 al 48 que dice que nuestro Padre que está en los cielos es bueno con todos? Esta bondad es el elemento principal de su carácter perfecto, el que debiera ser imitado por los hombres, si es que ellos han de ser verdaderos hijos del Padre. Él está interesado en todo lo concerniente a sus hijos sobre la tierra. Entonces, y en muchos textos dice que él sabe incluso el número de tus cabellos. En mi caso ha de ser más fácil porque tengo menos que muchos. Incluso un pajarillo le interesa. Sabe de antemano lo que necesitamos. Y por lo tanto podemos pedirle confiadamente. Mateo 6 del 6 al 8. Su misericordia se extiende, su misericordia se extiende hacia los pecadores y Él los recibirá alegremente cuando ellos se arrepientan y vengan a Él. En Lucas 15 dice eso. Tenemos esta parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y el padre amante o el hijo pródigo. No debemos de interpretar esto como dando a entender que las cualidades más severas de Dios estén ausentes. O sea, que Jesús haya mostrado estos aspectos no quiere decir que Dios no tenga cualidades severas. Porque el mismo Jesús advirtió a los hombres que deben temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Mateo 10:28, y no es el único lugar donde lo dice. Entonces, tenemos ese asunto. Otra cosa que tenemos que decir es el carácter y vida de Jesús. O sea, finalmente el carácter y vida de Jesús fueron aspectos que revelaron a Dios. Un factor importante en la revelación que Jesús hace de Dios es su carácter impoluto. Jesús era sin pecado y su vida de servicio a Dios y a los hombres fue la encarnación y la representación perfecta de sus propias enseñanzas. Enarboló ante los hombres el carácter perfecto de Dios como el ideal hacia el cual ellos debían esforzarse. Él fue la personificación en forma humana de la vida santa de Dios. O sea, cuando tú ves a Jesús, el Jesús que ves en los evangelios, representa en su actuar, en su vida, en su carácter, el carácter de Dios. O sea, de manera vivencial, de manera verbal, Jesús nos mostró el carácter de Dios. Este carácter perfecto de Jesús fue el exponente en forma humana del carácter santo de Dios. Cuando se acusó a Jesús de comer con los publicanos y pecadores, él lo admitió. Pero dijo, ¿sabes qué es lo que Dios quiere? Es lo que Dios hace. Dios está buscando a estas personas. Esto muestra el amor de Dios a los pecadores. Sus obras de sanidad y de bendición a los hombres fueron el método por el cual la benevolencia de Dios se manifestó hacia la humanidad pecadora y necesitada. Entonces, el amor de Dios se manifiesta, su bondad. Uno de los detalles destacados en la vida de Jesús fue el de sus milagros. Creo que todo el mundo ha escuchado y ha visto y ha hablado o le han hablado de los milagros de Jesús. Con esto él mostró ser Señor de la naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios es Señor de la naturaleza. Él manifestó su superioridad sobre las fuerzas malévolas. O sea, nosotros vemos los milagros de Jesús y en muchos lugares dice, expulsó demonios, liberó personas, él echó fuera demonios, él resucitó a los muertos, él resucitó a los muertos y así reveló que era el Señor de la vida y de la muerte. Entonces, también tenemos que hablar de la relación de Jesús con Dios. La relación de Jesús con Dios. Una de las cosas que Jesús dijo siempre es que Dios le envió al mundo. O sea, su encarnación, Él no nace aquí como nosotros que nacimos porque, bueno, nuestra familia nos quiso, sino más bien, Él nació porque Dios lo envió al mundo. Jesús vivió una vida bajo el sentido de misión divina. Dios lo envió al mundo. Y obviamente tenía claro que Él vino al mundo para salvar. Tenía una conciencia clara de que había venido de Dios. En Juan 4:34, 5:30, 6:38, Jesús dice, yo vine de Dios. Vine de Dios a hacer, con el único deseo de hacer la obra de Dios. Jesús también reclamó tener un conocimiento especial de Dios. Y este conocimiento especial de Dios no lo poseía nadie. O sea, de ninguna manera nadie tenía el mismo conocimiento que él tenía de Dios. Y obviamente para nosotros es claro. Este conocimiento de Dios que Jesús dice tener es un conocimiento que nace de la comunión espiritual directa entre el Padre y el Hijo. Jesús le dijo a Nicodemo, yo te digo las cosas del cielo, las cosas de arriba y tú no entiendes. Y eres el maestro de Israel, pero te las digo en términos humanos. Y no entiendes, imagínate qué sería si te las dijera de manera celestial, así tal como son. Yo te lo digo por analogías, te lo digo por ejemplos, te explico. Pero tú, ¿cómo entenderías estas verdades? Entonces, él tenía un conocimiento que se derivaba de la comunión espiritual entre él y el Padre. También, aún más, Jesús afirma ser el mediador de tal conocimiento a los hombres. O sea, si alguien quiere conocer a Dios, el que me ha visto al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esas expresiones nos recuerdan que Él
es el mediador del conocimiento del Padre. Si tú y yo queremos conocer a Dios, tenemos que conocerlo a través de Jesucristo. Simplemente Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Y cómo conoces a Dios? El que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Jesús afirma ser el único mediador del tal conocimiento. Él dice que este conocimiento no fue dado a muchas personas, no fue revelado, sino que lo revela Él a quien quiere, según Mateo 11:27. Su propio conocimiento de Dios es directo e inmediato. El conocimiento de los otros hombres es por la mediación de Él. O sea, quien quiera conocer a Dios tiene que conocerlo a través de Jesucristo. Vean que esto es muy similar a lo que nosotros hacemos cuando evangelizamos, que la persona tiene que conocer a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, también habla de la armonía. En armonía con esto está la declaración de Jesús de perdonar pecados. O sea, Dios perdona pecados, pero tú sabes que eso sucede, porque eso sucede a través de Jesucristo. Y entonces, el otro aspecto es la obra redentora de Jesús. Una de las cosas que es fundamental en las cuestiones acerca de la revelación y todo esto, es la obra redentora de Jesús. La obra redentora de Jesús, uno de los elementos esenciales en la revelación de Jesús, que Jesús hizo de Dios, es la obra redentora que Él realizó a favor de los hombres. Nosotros vamos a abundar más esto cuando veamos la obra de Cristo. Pero, y eso lo vamos a ver ya en la siguiente sesión. O sea, después de esta sesión de video, la siguiente sesión es la obra de Cristo. O sea, no vamos muy lejos. Pero aquí vamos a adelantar esto. Los teólogos han discutido su obra bajo 3 oficios. El de profeta como revelador, sacerdote como mediador y rey. Como profeta, él revela a Dios a los hombres. Como sacerdote, él salvó mediando por ellos ante Dios. ¿Se acuerdan que Dios habla de esta eterna relación que nos ofrece? Como rey, él gobernó en su vida como Señor. O sea, la vida de los seres humanos como Señor. Pero estos 3 oficios no pueden ser separados. O sea, son parte de un todo. Jesucristo no es por un lado sacerdote, por otro lado revelador y por otro lado Señor. Jesús es las 3 cosas. Su obra de salvar a los hombres y de revelar a Dios es indivisible. También su obra su posición como Señor es inseparable de su obra reveladora y de su obra salvadora. El punto que nos interesa es que Él revela a Dios por el hecho de salvar a los hombres. Y entonces, estamos precisamente hablando de esto, que su misión como Salvador es central en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que hablar de eso. El Nuevo Testamento enfoca sí es cierto que enfoca en la revelación, lo que Dios revela de sí mismo a través de Jesucristo, pero lo que Dios revela a través de Jesucristo es la salvación. Que su misión como Salvador es central en el Nuevo Testamento es algo indiscutible. Esto fue cierto tanto en la conciencia de Jesús como en el pensamiento de otros que lo vieron. Su nombre significaba que Él era el Salvador. Jesús significa eso. La nota central en el Evangelio de Pablo fue que era un evangelio de gracia. Cristo fue visto y vino al mundo a salvar a los hombres. Entonces nos damos cuenta que la nota fundamental en el Nuevo Testamento es que Jesús es el Salvador. Los escritores del Nuevo Testamento vieron la obra de Cristo, del sacrificio de Cristo. En esa obra vieron una manifestación del amor y la justicia de Dios. Y en su resurrección, ellos vieron el poder triunfante de Dios sobre el pecado. Y entonces ellos vieron en la cruz de Cristo, por un lado, la condenación de Dios al pecado y por otro lado, el amor de Dios hacia el pecador. El Nuevo Testamento mira la cruz de Cristo como un sacrificio divino impulsado por el amor divino.
por parte de Dios fue la manifestación de su gracia para los hombres. Los hombres que son pecadores e indignos, ¿verdad? Como parte integral de la obra, la resurrección de Jesús fue la obra de Dios. O sea, toda la vida, la muerte, la resurrección de Jesús fue la obra de Dios. No es simplemente el Jesús que vivió entre los hombres sobre la tierra y murió en la cruz el que revela a Dios a los hombres. Es este mismo Jesús que también se levantó de los muertos y ascendió a la gloria. Es quien revela a los hombres, quien revela a Dios delante de los hombres. Y entonces, en este aspecto de la obra de la revelación, tenemos la experiencia de salvación, es una experiencia de comunión consciente con Dios. ¿Se acuerdan? Y esta es lo que habíamos dicho. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, la experiencia de salvación es una experiencia de comunión consciente con Dios. Experimentar la salvación y conocer a Dios son una misma cosa. Y no conoces a Dios y no eres salvo y luego conoces a Dios. No, tienes que conocer a Dios para ser salvo. Y siendo salvo, conoces a Dios. O sea, ahí hay una cierta tautología, si ustedes quieren usar el término. El Nuevo Testamento es el relato de la experiencia del trato de Dios con los hombres y no el registro de la filosofía de los hombres acerca de Dios. El hecho de que el conocer a Dios es inseparable de una experiencia de salvación es un asunto fundamental, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, el conocer a Dios significa la posesión de la vida eterna. Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Un conocimiento de Dios es inseparable de la vida eterna, es inseparable de la salvación. Así que el conocimiento de Dios y la salvación son dos aspectos de una misma experiencia espiritual. En la enseñanza de Pablo, este conocimiento de Dios se llama justificación, reconciliación, adopción o una nueva creación. Pablo usa varios términos para describir este conocimiento. Una nueva relación con Dios es fundamental a cualquier conocimiento verdadero de Dios. Y obviamente, si alguien quiere verdaderamente conocer a Dios, tiene que conocerlo por medio de Jesucristo. En conformidad con la enseñanza de Pablo, está la enseñanza del libro de Hebreos. Entonces, en Hebreos también se dice que el conocimiento de Dios es necesario. Suficiente, entonces, habiendo dicho esto, hemos dicho que el conocimiento de Dios es una experiencia de redención. O sea, cuando una persona conoce a Dios, es redimido. Es la conciencia de sentirse salvo de pecado, que uno llega a la comunión con Dios y a conocer a Dios. Y podemos resumir el asunto, entonces, repitiendo que la revelación final de Dios ha llegado a nosotros por medio de Jesucristo. Entonces, así podríamos resumir el asunto. Entonces, esos son los factores en la revelación. Pero, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, tenemos que hablar del Espíritu Santo y la revelación. Porque hemos hablado del evento cristológico, ¿se acuerdan? De la revelación en Cristo, pero el evento cristológico no termina con que Jesús se fue al cielo, sino él dice que el evento cristológico continúa a través del Espíritu Santo. Él les enseñará, ¿se acuerdan? Todo eso está en el Nuevo Testamento, está en el Evangelio. Y tenemos que considerarlo, el Espíritu Santo y la revelación. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo y la revelación? La revelación, obviamente, cuando hablamos sobre la revelación, no podemos omitir hablar sobre el trabajo del Espíritu de Dios en relación con este asunto, porque Él inspiró las Escrituras, Él inspiró el Nuevo Testamento, Él guió a los autores del Nuevo Testamento después de que Jesús
ascendió al cielo. Jesús dijo en el Evangelio de Juan que no nos dejaría huérfanos, sino que nos enseñaría todas las cosas a través de su Espíritu. Y entonces, vamos por aquí. Y lo primero que tenemos que decir es que cuando hablamos del Espíritu Santo y la revelación, estamos entrando en el aspecto objetivo y subjetivo de la revelación. ¿En qué sentido objetivo? El aspecto objetivo de la revelación es la manifestación de Dios, lo concreto. ¿Qué cosas? La creación, el éxodo, el diluvio, que son cosas concretas, cosas que sucedieron en la historia. El advenimiento de Jesús, y bueno, muchos otros eventos, pero aquí para resumirlo, porque no podemos relatarlos todos aquí en un video que pretende durar 1 hora. Entonces, uno es la obra de Dios fuera de nosotros, en la cual se hace accesible al hombre. Entonces tenemos ese aspecto fuera de nosotros que es objetivo. Es este aspecto de la revelación el que quizás ha recibido mayor atención en la teología. Cristo con su carácter histórico, Cristo como una realidad objetiva a nosotros. Esta es la revelación en el sentido objetivo. En este sentido, es en este sentido que la mayoría de la gente piensa en la Biblia. Y por eso nosotros decimos que la Biblia es la revelación objetiva de Dios, porque detalla y relata todos los aspectos objetivos de la revelación. Pero la revelación de Dios no queda ahí. ¿Por qué? Porque esta posición, o bien, pensar que la revelación solamente es objetiva sería algo muy limitado. Porque tenemos que pensar en la iluminación. La iluminación es el Espíritu Santo actuando en nosotros, dentro de nosotros. Y de esa manera hay un aspecto subjetivo de la revelación. Eso no quiere decir que sea falso. Entonces los escritores del Nuevo Testamento no consideraron como suficiente una revelación puramente objetiva. Ellos entendieron la revelación como involucrando un conocimiento actual de Dios y de su voluntad. Era el despertamiento actual en el conocimiento de Dios y de su voluntad dentro del hombre. Y Pablo dice que lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, por ejemplo. Entonces él habla de una relación espiritual y una vida espiritual. En estos términos, en estos 3 últimos casos, estamos hablando de que Dios le reveló a Pedro, por ejemplo, cuando hablamos de que Dios le reveló a Pedro y Jesús dice, él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, te lo reveló Dios. Entonces, es algo que te vino a la mente. O el hecho de que la revelación, que las cosas espirituales no pueden ser entendidas por los seres naturales. Simplemente una persona que no cree no alcanza a comprender. Entonces estamos hablando de que hay un esclarecimiento interior que da un entendimiento actual, una penetración de las cuestiones espirituales. La revelación nos permite ver y entender cosas que de nosotros mismos no podríamos descubrir. Y eso le llamamos iluminación. Y que tampoco otros hombres podrían darnos a conocer. Este aspecto la Iglesia Católica lo quiso arreglar diciendo, bueno, solamente los que aquí pueden enseñar son el magisterio de la Iglesia, los sacerdotes y obispos. Calvino y sus seguidores denominaron a esto como el testimonio del Espíritu. Ellos reconocieron a la Biblia como la revelación de Dios en el sentido del Espíritu, de Dios por este testimonio del Espíritu. Calvino afirmó que este testimonio del Espíritu iba más allá de toda demostración racional. No dependía de una prueba lógica, ni de una prueba, ni podía anunciarlo. Ni esta podía anunciarlo.
Pero si bien es cierto que hay una distinción legítima entre el aspecto objetivo y subjetivo de la revelación, estos dos aspectos de la revelación marchan juntos. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos todo lo que Jesús hizo por nosotros y el Espíritu Santo toca en su corazón. El Espíritu Santo nos revela, nos hace entender lo que está pasando ahí y qué significa para nosotros. O sea, no deben ser separados. Si se los separa, entonces no tenemos revelación. Porque acuérdense, la iluminación es algo que está sucediendo aquí y ahora. Y es un aspecto subjetivo. Pero el Nuevo Testamento no nos presenta a Cristo como una persona histórica. No solo nos presenta a Cristo como una persona histórica, sino también nos lo presenta como un poder que habita dentro del hombre. ¿Se acuerdan de lo que dije de Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, obviamente, el Nuevo Testamento no solo presenta a Cristo como una personalidad histórica, sino también nos lo presenta como un poder que habita dentro del hombre. Él vive en nosotros y nosotros en Él. No podemos pensar, no debe pensarse el Espíritu Santo solo como un poder subjetivo. El Espíritu es tan objetivo como Cristo. Y entonces decimos, bueno, en el aspecto subjetivo, también el Espíritu tiene que ver con la revelación del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Segunda de Pedro 1, 20, 21, dice que él reveló la profecía y que esta profecía no es un asunto de una interpretación privada, que solamente alguien tuviera la revelación. La razón es que el profeta no dio un mensaje tan solo de su mente y su corazón. Él dio un mensaje de Dios. Los profetas hablaron mientras el Espíritu les dio mensaje y los impulsó a hablar. De hecho, Amós dice eso, que si Jehová habla, ¿quién no profetizará? Entonces es algo que debe tener uno bien claro. El mensaje llegó a los profetas de diferentes maneras. Muchas veces consistió en una visión. Por ejemplo, en Isaías tuvo una visión de Dios, pero también oyó la voz de Dios. Otros recibieron una visión. Algunas veces se dice que la palabra de Dios del Señor vino a ellos. Siempre es claro que el Señor, aunque no sepamos exactamente cómo, que Dios les habló. El profeta era llamado y comisionado para hablar por Dios. Entonces, en ese sentido, el Espíritu Santo siempre estaba involucrado. Y por otro lado, tenemos un aspecto importante acerca de esto, que es la revelación y la fe. Perdón, que es el Espíritu Santo y la fe. Siendo que la revelación objetiva debe ser apropiada por fe y que el conocimiento de Dios proviene de la comunión con Dios por medio de la fe, nosotros podemos ver una función necesaria del Divino Espíritu en la revelación. La fe es un acto o una actitud del hombre, pero no es de él aparte, no es de él aparte del poder de Dios. Acuérdense que la fe es un don de Dios. Dios crea la fe en el hombre. Esta fe tiene dos fases que necesariamente necesitan ser brevemente aclaradas. En primer lugar, la fe es la respuesta al Evangelio. Y el Evangelio es la revelación de Dios al hombre. O sea, la fe es la manera en que respondemos al Evangelio, confiando en Dios. El sentido del término, según el Nuevo Testamento, es que la fe es una respuesta al Evangelio y una aceptación del Evangelio. Respondemos al Evangelio positivamente y aceptamos el Evangelio. La fe es arrancada de nosotros por la gracia de Dios, cuando Él se dirige a nosotros en el Evangelio de Cristo. Entonces, la fe es algo que Dios hace en nosotros. En segundo lugar, la fe del hombre es el producto de la actividad del Espíritu en su corazón, en el corazón del hombre. Tenemos que recordar que en el Nuevo Testamento se dice que es Dios el que produce esto en nosotros.
Toda la intranquilidad, por ejemplo, cuando una persona está intranquila porque su conciencia la acusa, todo el anhelo de una vida mejor, la insatisfacción de sí mismo que surge del pecador, toda su amargura de corazón, su confianza en la misericordia de Dios en Cristo, todo esto es la creación del Espíritu de Dios en respuesta a la invitación de Dios por medio del Evangelio. O sea, el Espíritu Santo actúa la fe. Y, obviamente, el Espíritu y Cristo. ¿Qué pasa con eso? Toda la obra del Espíritu Santo hace referencia a Cristo. ¿Se acuerdan que en Juan 14, 15 y 16, él dice que siempre el Espíritu Santo habla de Jesús, testifica de Jesús? No podemos decir, sí, el Espíritu Santo te revela otra cosa. No, el Espíritu Santo te encañona hacia Jesús. Punto. Te guía hacia Jesús. Y si no te está guiando a Jesús, no es el Espíritu Santo. Por eso la primera carta de Juan dice que si niega que Jesucristo vino en carne y todo lo demás, eso no es el Espíritu de Dios. Cuidado. Toda la obra del Espíritu hace referencia a Jesús. La única función del Espíritu en la vida del creyente es capacitar a los hombres para ver a Cristo, para confiar, para obedecer y para servirle a Él. El énfasis moderno sobre la experiencia en relación al conocimiento de la verdad religiosa es un énfasis sano, pero se aleja demasiado cuando se desprende de la Biblia y del Cristo histórico. O sea, cuando alguien quiere tener una experiencia espiritual independientemente de las Escrituras y del Jesús revelado en las Escrituras, entonces ya perdió su camino. ¿Por qué? Porque en Cristo es Dios hecho visible en forma humana. El Espíritu Santo nos da ojos espirituales para verlo y apreciarlo. Por eso mucha gente no lo alcanza a ver. Ahora, bueno, tenemos otro aspecto, y este otro aspecto es la revelación bíblica. Cuando ya hemos hablado sobre la afirmación cristiana, los factores de la revelación, el Espíritu Santo y la revelación, y ya hemos hablado precisamente, tenemos que hablar de la revelación bíblica. ¿Qué pasa con la revelación bíblica? Y entonces, que es un aspecto también de la revelación de Dios en Cristo, porque finalmente eso terminó en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, la revelación bíblica, la revelación, la Biblia y la revelación. ¿Qué pasa con eso? Y vamos para allá. La revelación, la Biblia y la revelación. La revelación bíblica edificada sobre la revelación natural. Bueno, vamos a empezar desde recordando que la revelación bíblica está edificada sobre la revelación general o natural. O sea que el Espíritu Santo usó la creación como parte de la revelación y lo encontramos en las Escrituras. O sea, nosotros aprendemos de Dios como el creador, Señor, soberano, por la creación. Y Pablo lo retoma en Romanos capítulo 1. O sea, la revelación bíblica, Dios inspiró a los autores para que nos hablaran de esa creación, para que viéramos parte del carácter de Dios o de los atributos de Dios, si usted quiere decirlo de otra manera. Entonces, la revelación natural, todo lo que Dios hizo, la revelación natural debería despertar una conciencia de Dios, pero no es suficiente para la redención. O sea, la gente piensa que hay un ser supremo, pero no sabe quién es ni qué quiere él. Para eso es la revelación especial. Y entonces, la Biblia, como revelación especial, es producto de la revelación. Tenemos que recordar que fue primero la manifestación. Cuando Dios se manifestó, tomó a alguien que participó en esa manifestación, que fue testigo de esa manifestación, y lo inspiró para que escribiera. Y entonces la Biblia es producto de esa revelación. Dios se revela a través de sus obras, de sus actos, que ya hemos enumerado: la creación, el diluvio, la elección de Abraham, el éxodo y otros eventos del Antiguo Testamento y del Nuevo,
la venida de Jesucristo, Dios se revela a través de todo eso. Y eso termina siendo la Escritura. Y entonces, la revelación precedió a la Biblia, ciertamente. ¿Por qué? Porque Dios inspiró y entonces se produjeron los documentos que ahora componen nuestra Biblia. 39 libros del Antiguo y 27 del Nuevo. La Biblia es, digamos, un producto de la revelación. Pero vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues la historia, la voluntad de Dios expresada en discursos, en poemas, en un montón de cosas. La Biblia nos ha llegado en virtud del hecho de que Dios dio una revelación a los hombres en otros tiempos. Dios permitió que los hombres de los tiempos bíblicos gozaran de experiencias con Él, y ellos a su vez escribieron sus pensamientos y experiencias, No fue como si Dios hubiese venido a esos hombres a decirles: yo quiero comunicarles a los hombres de todos los tiempos futuros un conocimiento de mí mismo, sino que ellos participaron de esa revelación. Lo que sucedió fue más bien que estos hombres, mientras vivían su vida y luchaban con sus problemas, recibieron en diferentes maneras pensamientos de Dios y tuvieron experiencias con Dios. O estuvieron en un evento como el Éxodo o el diluvio. ¿Qué tenemos aquí entonces? Que es la historia de un pueblo escogido de Dios y las relaciones entre Dios y el pueblo, y luego se registraron un registro providencial de estas relaciones dejadas para nuestra instrucción. Si alguien quiere leer más sobre eso, lea ahí 1 Corintios 10, donde dice que son modelos. Entonces, el punto que planteamos aquí es el de que la revelación precedió a la Biblia. La Biblia es el producto de la revelación. La Biblia surgió del hecho de que Dios se había revelado a sí mismo al hombre. Esto se ve con claridad en el Nuevo Testamento. Cristo vino como la revelación final de Dios y entonces resultó el cristianismo. Pero el Nuevo Testamento no se escribió sino hasta que el cristianismo hizo su aparición. El Nuevo Testamento no produjo al cristianismo, sino el cristianismo al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento surgió del hecho de que Dios se ha revelado, o dicho como lo venimos diciendo, Dios se había manifestado a sí mismo en Jesucristo. Y entonces inspiró a cristianos para que escribieran el Nuevo Testamento. Y obviamente tenemos que hablar de la Biblia como registro de la revelación. La Biblia y la revelación, bueno, la Biblia como registro de la revelación, tenemos que recordar como registro de los eventos en los cuales Dios se reveló a sí mismo. Dios ha realizado muchas cosas en la historia, pero no en todas las cosas que Dios ha realizado en la historia se consideraron como la revelación, lo que Dios quería comunicar. Entonces, como registro de los eventos en los cuales se reveló a sí mismo al pueblo de los tiempos bíblicos, la Biblia tiene ahora una importancia como fuente de revelación para nosotros. O sea, como registro de revelación es importante, es fundamental. Tanto así que Pablo en 1 Corintios capítulo 10 dice que nosotros tenemos que aprender de esas cosas para que no cometamos los errores que ellos cometieron y que sigamos a Dios como debieron ellos haberlo seguido. También la Biblia, el registro del trato especial de Dios con el pueblo escogido. ¿Y nosotros qué encontramos en el Antiguo Testamento? Bueno, la manera en que Dios a través del pacto, ahora sí que el pacto con Adán, con Noé, con Abraham y con sus descendientes Isaac, Jacob y luego el pacto con el pueblo, Dios se relacionó con ellos. ¿Cómo los buscó? ¿Cómo hizo todo esto Dios? Entonces, y obviamente, todas esas cosas, si no es toda la historia de la humanidad, es la historia de las cosas que Dios quiso revelar a través de su trato con el pueblo de Israel. Y ahora tenemos el Nuevo Testamento del trato que tiene con su pueblo. Entonces, la Biblia es el registro del trato especial de Dios
con el pueblo escogido. En el Nuevo Testamento el pueblo escogido es la iglesia. Bueno, vamos a avanzar un pelito más. La Biblia escrita por hombres que vinieron. La Biblia fue el registro escrita por hombres que vieron los tratos de Dios. Ahora, tenemos que recordar que las personas que escribieron la Biblia estuvieron involucradas. Bueno, tenemos que recordar que Moisés quizás no estuvo involucrado en la creación, pero sí en la historia del Éxodo. Personas que estuvieron involucradas, que vieron los tratos de Dios. La Biblia es el registro de una serie de eventos escrita por aquellos hombres que vieron la mano de Dios en sus tratos con los hombres en general. Es decir, verdad en todo en todo el universo, pero que vieron su mano en una manera especial en la historia de Israel. O sea, Dios trató con toda la humanidad, como dice Pablo en el capítulo 17 de Hechos, Dios trató de distintas maneras, pero de manera especial con el pueblo de Israel. Y en ese pueblo, a través de ese pueblo, Dios se reveló para toda la humanidad, porque ese era el propósito, que toda la humanidad conociera a Dios. Entonces, tenemos que entender ese aspecto. La Biblia y la revelación nos relata y nos registra esos tratos de Dios para toda la humanidad, pero a través de la historia de Israel. Entonces, hemos hablado de la Biblia y la revelación bíblica, la Biblia y la revelación. Luego, tenemos que hablar de los aspectos especiales de la revelación bíblica. Y aquí vamos a seguramente recordar algunas cosas. Uno, acerca de la revelación bíblica. Y que nadie debe olvidar, y por eso lo repetimos, y lo repetimos, y lo repetimos. Debe interpretarse en relación a su ambiente. O sea, yo no puedo interpretar la Biblia como si estuviera leyendo el periódico. Tengo que pensar, ok, estoy leyendo el Éxodo y estoy leyendo algo de una época, simplemente me está relatando cosas de repente anteriores al Éxodo. Lo está escribiendo una persona del siglo XVI antes de Cristo, o sea, Moisés, en su ambiente. Tengo que ir interpretando según la época. Tengo que comprender en el ambiente cómo se escribió, qué se dijo. Entonces, eso es algo importante. La Biblia debe interpretarse con relación al ambiente del cual provino. Esto significa, primero, que Dios estaba limitado por el medio a través del cual operó. ¿Recuerdan? La acomodación. Tenemos que pensar en la acomodación. Dios expresó su voluntad en un ambiente concreto, con una ideología concreta, en un idioma concreto. La segunda cosa de esto es que cada hombre es libre de ser él mismo, pensar sus propios pensamientos, hablar y escribir a su propia manera. Y eso es importante cuando piensas en la Biblia. Cada autor escribió según era él. Esto quiere decir que, que al interpretar la Biblia debemos tener en cuenta el hecho de que ella es el registro de una revelación mediada y condicionada históricamente. O sea, no está escrita en una forma abstracta que simplemente tenga que ver con todos los hombres. Está mediada culturalmente y tenemos que conocer esa cultura para interpretar. El error de identificar la sustancia con la forma es a menudo cometido por gente que insiste en una interpretación y aplicación literales de la enseñanza bíblica. Y muchas veces vamos a encontrar personas que quieren que el entonces sea el ahora. En vez de traer los principios a la hora, se queda en el entonces. La Biblia fue escrita en un lenguaje popular, no en un lenguaje de la ciencia técnica. Así que cuando algún sabiondo, se queja de que ellos la Biblia dice ciertas cosas, los dice como la gente la entendía. Y además fue escrita por personas que eran de una cultura precientífica, como dijera Bullman. Entonces hay que meterse ahí en esa cultura precientífica para saber qué explicaron y entender que no pretende enseñar ciencia.
La Biblia es un registro de la revelación progresiva. Ahora, ya hemos hablado de la revelación progresiva. ¿Por qué? Porque la revelación se fue dando por etapas históricas. Entonces, y en esas etapas históricas Dios fue acumulando conocimientos, contenidos. Entonces, la revelación es progresiva hasta llegar a Jesucristo, que es la máxima revelación. La evidencia de esta revelación progresiva, pues la encontramos especialmente en el hecho del Antiguo Testamento como promesa y cumplimiento, el Nuevo Testamento como cumplimiento. Ahora, ¿por qué debe ser progresiva? ¿Por qué tenemos que entenderla como progresiva? Porque la entrega de la revelación por parte de Dios está condicionada moral y espiritualmente por parte del ser humano. Dios se reveló según el ser humano podía comprender. Adán no tiene la misma revelación que nosotros, porque él no hubiera entendido todo eso. Dios le dio la revelación que necesitaba. No debe interpretarse esto como dando a entender que la revelación es solo una evolución naturalista o que podía darse solo en cuanto a las cosas por sí mismas se desarrollaran al grado que se pudieran dar la revelación. Tenemos que entender que Dios fue impulsando la historia y la fue impulsando a través de distintos actos. Por ejemplo, eligió a Abraham para impulsar la historia. Por naturaleza no podía ser así. Entonces Dios eligió a un pueblo para revelarse. Hay ciertas dificultades morales las cuales este principio remedia. Por ejemplo, la progresión. Por ejemplo, sobre la base de la revelación progresiva, tales asuntos como la destrucción en masa de los enemigos o el mandato de Dios serán atenuados si acaso no resueltos. Tales cuestiones no pueden resolverse simplemente hablando de la soberanía de Dios. Entonces, la revelación progresiva. El hecho de que las personas de repente no podían tolerar o también, por ejemplo, el asunto del divorcio, porque en el Antiguo Testamento Dios permite el divorcio y en el Nuevo Testamento ya no. Y alguien dice, bueno, ¿y qué pasó ahí? Bueno, el punto es que Jesús explicó que el problema era la dureza del corazón. Por eso Dios lo toleraba. Viendo el uso práctico de la Biblia, ningún hombre cree que todas las partes de la Biblia son igual, tienen igual valor. No que no sean revelación. Todas las partes de la Biblia son igual revelación, pero no tienen, hay textos que tienen más valor en el sentido del propósito redentor de Dios. Ahora, tenemos que recordar que la redención es el interés central de la Biblia. Hay muchas cosas que aparecen en la Biblia, pero tenemos que, siempre que nos acercamos a la Biblia, tenemos que recordar que la redención es un tema fundamental. Si uno se acerca buscando cualquier otra cosa, simplemente va a decir burradas en cuanto a la Biblia, va a decir cosas equivocadas. La Biblia resuelve la necesidad, la necesidad religiosa del hombre trayéndole redención en Cristo. No es una antología literaria, ni es un recetario. La revelación se definía como el descubrimiento de una nueva verdad por parte de Dios al hombre. Nosotros estamos llegando ahora a ver que la revelación es algo más vital y personal, un descubrimiento personal por parte de Dios. Nosotros sabemos que Dios es lo que Él hace. Y el Nuevo Testamento, cuando llegamos al Nuevo Testamento, llegamos al asunto que el punto es la salvación. Y la salvación en Cristo. Entonces, tenemos que entender que la redención es el interés central de la Biblia. Cualquier otra cosa que encontremos por ahí es accesorio, pero no es el tema central de la Biblia. Jesucristo es el centro de la Biblia y obviamente la unidad es el centro y la unidad de la Biblia. Ya habíamos mencionado un poquito esto y lo volvemos a mencionar. Lo primero y fundamental. Si tengo eso. No, no lo tengo ahí. Entonces, simplemente lo vamos a comentar.
Lo primero y fundamental es el registro de su vida, muerte, resurrección y ascensión relatados en los evangelios. O sea, eso es lo que nos hace entender el Antiguo Testamento y nos hace entender el Nuevo. Y en esos aspectos, uno de esos aspectos son las enseñanzas de Jesús. O sea, es su vida, su encarnación, su vida, ministerio, cruz, resurrección, ascensión y la venida del Espíritu Santo. Ese evento cristológico es fundamental. El registro de su vida, muerte, resurrección y ascensión en los evangelios. Uno de ellos, y uno de los aspectos fundamentales, es las enseñanzas de Jesús. Otro aspecto prominente en el relato de su vida son sus milagros, las obras que él hizo para bendecir a las personas. Toda la vida de Jesús, según se relata en los evangelios, fue una vida de ayuda y de servicio a base de sacrificio. También hay que decir que uno de los aspectos más fundamentales, especialmente recordando que la redención es el tema central de la Biblia, fue esa última semana. Cuando tú lees los evangelios te das cuenta que a la última semana le dedican mucho tiempo, muchos capítulos. Su muerte y su resurrección se les dedica mucho espacio. ¿Por qué? Porque son centrales en el mensaje del evangelio. La redención es central. El resto del Nuevo Testamento presenta a Jesús como el Cristo glorificado. ¿Se dan cuenta? El registro de su vida, el resto del Nuevo Testamento presenta a Cristo glorificado. Cristo glorificado es el Cristo glorificado el que es objeto de la fe salvadora. Y se acuerdan de ese discurso de Pedro en el capítulo 2 de Hechos, que Dios le hizo Señor y Cristo. El Cristo exaltado trabaja por el Espíritu Santo por medio de su pueblo para extender su reino en el mundo. Y es algo que enseña Juan, es algo que enseña Hechos. En el Antiguo Testamento encuentra su cumplimiento en Cristo, ya habíamos mencionado esto y lo volvemos a decir. El Antiguo Testamento estaba apuntando hacia Jesús. Es una revelación parcial, el Antiguo Testamento es una revelación parcial y preparatoria en la que se encuentra su significado, pero encuentra su significado en Jesús. Por eso los judíos andan medio amoladones, porque tienen todo el Antiguo Testamento, pero como no consideran a Jesús, no comprenden. No comprenden. ¿De qué sirve que leas todo el Antiguo Testamento y te lo sepas del pe a pa y lo puedas leer en hebreo? Si no tienes a Jesús, no comprendes de qué trata. Por todas partes el Nuevo Testamento mira a Cristo como el cumplimiento de las promesas e instituciones del Antiguo Testamento. Y, obviamente, tenemos que reconocer que Cristo le da unidad a las Escrituras. Sin Cristo, las Escrituras no tendrían unidad. Y bueno, ahí está. Y ahora, bueno, tenemos que decir, déjame ver aquí. Con la autoridad de la Biblia. Una cosa importante acerca de la autoridad de la Biblia es que la Biblia es un libro autorizado y también es un libro autoritativo. Es autorizada así como la voz de Dios tiene autoridad sobre el alma del hombre. Ella encuentra al hombre, lo escudriña, le hace darse cuenta de su necesidad y ayuda espiritual. Si Dios le habla al hombre, debe hablarle en tono autoritativo. Él habla acerca del pecado del hombre, de su salvación, de su destino, en tonos que son autoritativos. Hay un imperativo moral en el mensaje. Y siempre, la Biblia siempre habla con autoridad. La autoridad de la Biblia es la autoridad de la gracia de Dios según nos es dada en Cristo. La gracia que libera
de la culpa y de la servidumbre del pecado. Cuando nosotros decimos que la Biblia es un libro autoritativo, queremos decir dos cosas. Una es que en la Biblia venimos cara a cara con un imperativo. Nos vemos cara a cara con un imperativo que demanda una sumisión creyente, la sumisión de fe. La segunda es que la sumisión a este imperativo espiritual encontramos seguridad. En la sumisión a este imperativo espiritual encontramos seguridad religiosa o certidumbre. Nosotros le llamamos seguridad de la salvación. Así que comúnmente decía en la Reforma que la autoridad de la Iglesia fue desplazada por la autoridad de la Biblia. Y obviamente tenemos que entender que la Biblia es la autoridad en todos los aspectos. La Biblia no es esa clase de autoridad para uno que te niega la libertad. Para un ser libre y moral no puede haber tal autoridad que te imponga. No hay autoridad que impida la necesidad de nuestra parte de desear, conocer, respeto y de luchar por conseguirlo. Para el hombre no hay autoridad que le dé una solución. Simplemente fuera de la Biblia no hay una autoridad que le dé una solución. En el sentido de que simplemente le diga, aquí, 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 no investigues. La Biblia siempre nos obliga a investigar, a leer, a conocer. La conciencia y la razón no deben suprimirse, sino ejercerse en el conocimiento de lo que es recto y verdadero. No existe autoridad para un ser racional, excepto la que es aceptada racionalmente, interpretada racionalmente y seguida racionalmente. La autoridad de la Biblia no suprime, sino estimula y desarrolla la personalidad. La autoridad de la Biblia jamás nos va a decir, mira, ya está todo escrito, tú no pienses. No, la autoridad de la Biblia nos llama a pensar, a interpretar, a conocer, a evaluar a la luz de las Escrituras todo. Entonces, toda su verdad tiene autoridad. Y tenemos que reconocer el propósito de la Biblia. La Biblia pretende despertar la fe del ser humano. El propósito de la Biblia es despertar la fe en el ser humano. La función propia de la Biblia es despertar y desarrollar la fe del hombre. La respuesta indicada de parte del hombre al mensaje bíblico es la fe. Sin fe la Biblia no puede entenderse. Si la persona no cree, no tiene Espíritu Santo en su vida, no puede entender las Escrituras. Cuando una persona cree en Jesucristo, entonces la persona se abre, tiene un campo nuevo, porque al creer entiende. Se abre a un mundo de realidades espirituales que no significaba nada para quien no tiene fe. Fe es la respuesta emotiva de toda la personalidad del hombre a Dios según se revela en Jesucristo. El hombre que responde en fe a esta revelación encuentra a Dios como la gran realidad que satisface su naturaleza religiosa y las necesidades religiosas de su vida. Entonces, debemos recordar que el propósito de la Biblia es despertar la fe, porque cuando una persona recibe el mensaje de la Biblia, es salvo, se convierte y es salvo, y comprende, empieza a entender todo lo que no entendía de las Escrituras. Una cosa más, quizás, de los aspectos especiales de la revelación bíblica es que la Biblia es el terreno de la doctrina cristiana. La doctrina cristiana debe ser cimentada en la Biblia. Ya habíamos dicho esto y lo repetimos otra vez, sin miedo. El fundamento principal de la doctrina cristiana es la Biblia. La fuente principal de la doctrina cristiana es la Biblia. Luego, usamos la historia de las doctrinas para ayudarnos a ver que no estamos inventando cosas. Y también para comprender algunas doctrinas
y cómo fueron presentadas a través de la historia. Nuestra experiencia también tiene que ver y el contexto en el que se va a verter la doctrina cristiana. Pero la fuente fundamental es la Escritura. Cualquier sistema de doctrina cristiana tiene que estar cimentada en la Biblia. Si alguien tiene una doctrina cristiana que no está cimentada en la Biblia, entonces ese alguien tiene un problema. Su doctrina no es cristiana, es alguna filosofía de la religión, alguna filosofía del cristianismo, pero no es doctrina cristiana. Son lindas opiniones, grandes argumentos, pero no doctrina cristiana. La tarea de la doctrina cristiana es presentar los principios estructurales y orgánicos de la religión cristiana según han de encontrarse estos en un estudio de la Biblia, interpretada a la luz de la experiencia y la historia cristiana, y en tanto estos principios se relacionan con lo que nosotros sabemos de Dios y de la verdad espiritual provenientes de otras fuentes. La Biblia debe interpretarse como un todo, como un cuerpo de verdad unificado y orgánico. Estudiaremos la Biblia a la luz de nuestra propia experiencia espiritual de redención y de nuestra comunión con Dios por medio de la fe en Cristo, haciendo el esfuerzo por relacionar los principios del cristianismo, según los vemos en la Biblia, con la verdad derivada de otras fuentes. Y obviamente tenemos que entender que finalmente el fondo, el fundamento de toda doctrina cristiana es la Biblia. Si alguien quiere trabajar en otro aspecto, bueno, felicidades, pero no hay otra forma. Entonces, bueno, pues continuamos con nuestra exposición. Y ya aquí ya tuvimos la revelación de Dios en Cristo, ya hay temas que quedan para allá porque no caben en la pantalla. Y nuestro último punto es la naturaleza y función de la revelación bíblica. Y entonces, hablando de esa naturaleza y función de la revelación, en Cristo tenemos lo siguiente. Primer aspecto. La revelación es un acto de Dios, luego vamos a hablar de las revelaciones personales y la revelación en términos humanos. Entonces vamos, como dijo el carnicero, por partes. Tenemos que reconocer que la revelación es un acto de Dios o es una obra de Dios. No podemos simplemente hablar de la revelación así y ya decir, sí, a mí se me ocurrió. No, no son ocurrencias. Entonces, algunas conclusiones. La revelación es obra de Dios. Obviamente, esto no quiere decir que la revelación debe identificarse exclusivamente con cualquier evento o aspecto de la vida y la persona de Cristo. Tenemos todas las escrituras, pero sí tenemos que entender que Dios tomó la iniciativa de revelarse a través de todo lo que las escrituras nos dicen. Y que Dios se revela a través de sus manifestaciones, o dicho de otra manera, a través de lo que hace. Y ya hemos enumerado esas cosas. En relación, y especialmente en relación con Jesús, su enseñanza es fundamental, su vida y enseñanza es fundamental. Pero también tenemos el Antiguo Testamento, que tiene valor en sí mismo. En la revelación del Antiguo Testamento nosotros encontramos las mismas cosas. Jesucristo es el cumplimiento de esa revelación. Una cosa más que tenemos que decir acerca de que es un acto de Dios es que la revelación no fue traída por los seres humanos, sino que Dios se reveló. El ser humano no produjo la revelación, sino que Dios se manifestó. Y es un acto de Dios, es acto de Dios. Otra cosa es que es personal. Una cosa que hemos aprendido es que la revelación es personal. Es un asunto personal. Por esto se da a entender que, antes que todo, que el medio de la revelación es una persona, y es Jesucristo. O sea, el máximo medio de revelación es una persona, y esa persona es Jesucristo.
¿Por qué? Porque la personalidad es el medio más alto que nosotros conocemos. Y Dios, si Dios no pudiera expresarse a sí mismo a través de una persona, la forma más alta que nosotros conocemos, entonces Él no podría revelarse del todo. Entonces la revelación es personal porque se revela a través de una persona y ese es Jesucristo. La revelación de Dios es a través de Jesucristo una persona y garantiza la personalidad de Dios. ¿Cómo sabemos que Dios es una persona? Porque Jesús dijo que quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y porque la revelación de Dios ha sido personal, Dios se ha mostrado a través de las Escrituras como una persona. Entonces, es personal. La comunión con Dios, junto con el conocimiento que surge de esta comunión, depende de un acomodamiento personal con Dios, según Él se revela en Cristo. No puedes tener una comunión, y bueno, yo con mucho respeto lo digo ahora, no puedes tener una comunión plena con un animal, ni con un objeto. Hay personas que tienen en su casa muñecos para sentirse acompañados, pero eso es enfermo. Esas cosas tienen que imaginar que son personas. Otros tratan a los animales como si fueran personas, porque es enfermo. El ser humano fue creado para tener relación con personas. Sí nos relacionamos con la creación en general, pero sobre todo con personas. Y la relación con Dios es personal. Y entonces la revelación, la comunión y la salvación es producto de una relación personal. También, en paralelo a esto, está el hecho de que el conocimiento de la verdad espiritual es de la naturaleza de una comunicación personal. También tenemos que ver eso, que este conocimiento de la revelación de Dios es de una naturaleza personal. Se da a través de una persona. La revelación viene en términos humanos. Se dan cuenta que Dios acomodó la revelación de tal forma que los seres humanos lo puedan entender. Otra cosa comprendida es el hecho de que Jesucristo es la revelación de Dios al hombre, es el carácter concreto, histórico y humano de esta revelación. Simplemente Dios se hizo hombre. O sea, la revelación está en términos humanos. Y Jesús muchas veces les dijo, mira, yo te estoy hablando de las cosas del cielo en términos humanos, en cosas que tú puedes comprender. Te lo pongo en términos de un sembrador, de un pescador, de un buscador de perlas, de algo que tú puedas comprender. Diciéndolo en otra forma, en Jesucristo tenemos a Dios en términos humanos, de modo que el hombre pueda comprenderlo. A Dios nadie lo vio jamás, pero en Jesucristo puedes comprender su carácter, su amor, su persona. Todo. Así que a través de lo humano alcanzamos lo divino, a través de lo temporal y lo histórico alcanzamos lo inmutable y lo eterno. En Jesucristo conocemos a Dios. Eso significa que Dios se revela en términos morales. La última realidad para un ser moral obviamente, debe ser moral en su naturaleza. Y obviamente tenemos que decir que todo lo que Jesús reveló lo hizo en términos humanos para que nosotros pudiéramos comprender lo que Dios quería y quién es Dios. La revelación también, ya lo hemos mencionado en cuanto a la Biblia, que su tema es la redención. La revelación es redentora en propósito. O sea, Dios no pretendió enseñarnos, decirnos que si hablarnos de física, de química, de biología, no de biología ni nada. O sea, tenemos que decir que el propósito de Dios al revelarse al hombre es, sobre todas las cosas, redimir. No es formar teólogos expertos. Dios se da a sí mismo al hombre en amor redentor. El propósito de Dios es la nueva creación de la humanidad pecaminosa y arruinada
en la imagen de moral de Dios. La revelación, la verdad revelada es dinámica y práctica en su naturaleza. La verdad, obviamente, que Dios reveló, tiene que ver con la revelación. Dios se da a sí mismo al hombre en amor redentor. En respuesta a esta entrega personal de Dios, el hombre se rinde a Dios en una vida de confianza y amor. Y eso se llama conversión. Así que la revelación es un acto de gracia por parte de Dios. Nosotros conocemos a Dios en el Evangelio de su gracia, que salva al pecador. La revelación en Cristo está dirigida a nosotros como pecadores. La revelación y la salvación están de manera plenamente vinculados. Así que la revelación y la redención, o la revelación y la salvación, están vinculados. No son cosas separadas. Conocemos que Cristo se nos revela en nuestra vida, también implica que nosotros aceptemos esa revelación, implica la salvación. Algo más que hay que decir es que la revelación final y decisiva fue dada en Cristo. La revelación en Cristo es final. Ya no hay más revelación. Con Jesucristo se cierra toda la revelación. Nosotros decimos con el Nuevo Testamento, los 27 libros, se cierra la revelación. Cuando otras personas dicen que tienen otra revelación nueva el día de hoy, o que tienen cosas nuevas que decir, o libros que son revelación, más allá del Nuevo Testamento, esas personas están cometiendo herejía plena. La conciencia cristiana se siente perfectamente asegurada de que en Cristo tenemos la revelación final de Dios. O sea, no hay más. La finalidad de esta revelación se deduce del hecho de que esta revelación viene por medio de una persona. Nos da una comunión con Dios que trae redención y nos da una revelación en términos morales. Sin embargo, esto no ha de interpretarse como queriendo decir que el cristianismo es una religión estática antes que una religión de progreso. El cristianismo es una religión de progreso. Eso es lo que la califica para ser la religión final y absoluta. Ahora, tenemos que entender que Jesucristo sea la revelación final. No significa que entonces ya, como Jesucristo ya se reveló, ya no hay nada que hacer, hay que permanecer tiesos y quedarnos como algo. Por ejemplo, ustedes han visto a estos menonitas que se quedaban en el pasado. Quiere decir que esta revelación que Dios ha dado en Jesucristo, en la Biblia, tiene que ser aplicado a la nueva generación, a los nuevos cambios, a todas las cosas que van sucediendo en nuestra vida. La fe es siempre incompleta desde nuestra perspectiva, siempre espera, siempre mira hacia adelante en busca de mejores cosas, siempre en plan de conquista y siempre está aventurando. La fe siempre nos lleva hacia adelante. Y tenemos que entender que la revelación sea concreta no significa que nuestra vida y nuestras iglesias no tengan que ir avanzando según va avanzando la historia de este mundo y adecuándose y manteniendo las verdades escriturales. También que la revelación sea final y decisiva en Cristo, esto quiere decir la conclusión de que el cristianismo, sugiere la conclusión de que el cristianismo es la religión universal. Dicho de otra manera, es la religión que todo mundo debería tener. Todas las demás religiones, si se les quiere ver, algunas personas los ven como preparatorias al cristianismo, pero en realidad todo mundo debería ser cristiano. Y entonces, en ese aspecto hay un aspecto misionero. Cuando hablamos de que Jesucristo es la revelación final, estamos diciendo que todo mundo debería ser cristiano también. Bien, con este aspecto hemos llegado al fin de nuestra exposición. Les agradezco el tiempo que se han tomado y les animo a, después de esto, escribir su informe, después de ver este video, escribir su informe y nos vemos en la próxima sesión con el tema sobre el Hijo de Dios, sobre Jesús. Vamos a hablar sobre Jesús más ampliamente. Dios les bendiga, hermanos.